Un inesperado gesto de una madre soltera transforma el llanto de un bebé millonario en un acto E. Rosa siempre se había sentido una guerrera en su vida diaria. A sus 30 años lo sabía. Sobrevivir en la Ciudad de México no era tarea fácil, sobre todo como madre soltera. Con Mateo a cuestas, sus turnos en el consultorio médico eran interminables. A menudo se preguntaba si alguna vez podría ofrecerle a su hijo un futuro brillante, un futuro que parecía siempre a la vuelta de la esquina, pero irremediablemente inalcanzable. Mientras arreglaba las fichas médicas con manos temblorosas, el eco del llanto recorrió la sala de espera, una melodía que la confrontaba con sus deseos reprimidos. Miró hacia el hombre adinerado que esperaba ser atendido. Su ropa de marca y el aire de superioridad que lo rodeaba hicieron que su corazón se encogiera. Él tiene todo lo que jamás podré ofrecer a Mateo, pensó mientras reprimía una punzada de resentimiento. La mesa de café, decorada con botellas de agua de cristal, era un recordatorio de la distancia abismal entre sus mundos. Pero cuando miró a su pequeño, su amor y la necesidad de protegerlo la reconectaban con la realidad, la cual había aprendido de su madre. El verdadero camino hacia el éxito se construye con amor y perseverancia. Ese día, el parque se convirtió en un refugio luminoso. Mateo corría alegre, sus risas eran un bálsamo que aliviaba las tensiones del día a día. Pero un llanto sorpresivo hirió la armonía del momento. Rosa se giró rápidamente para encontrar al pequeño hijo del empresario, un niño con todo y sin embargo sumido en la tristeza. Sin pensarlo, se acercó. Su instinto maternal la empujó a abrazarlo, a compartir una ternura que parecía faltar en sus días. Las palabras suaves que murmuró, las caricias lentas en su pequeña espalda. En ese instante, el llanto cesó. Pero en su pecho brotó una nueva pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Más tarde, la madre del niño, una mujer que pareció reconocerla de inmediato, los observó desde la distancia. Cuando se acercó, Rosa sintió un impulso de desconfianza. Pero la calidez de la risa, el brillo en los ojos de la mujer, la envolvió como un abrigo. Fue entonces cuando el pasado se desdibujó. Eran amigas de la infancia. El reencuentro destapó viejas memorias y a la vez posibilidades que nunca imaginó. La madre del niño tenía algo que decirle. Ante la propuesta, su mente hizo una pausa. El negocio familiar que había estado cerrado por años estaba de vuelta, con un solo requerimiento: honestidad y perseverancia. Fue un golpe al estómago. Un futuro mejor para Mateo danzaba ante sus ojos, pero ¿a qué costo? La ambición de salir adelante se mezclaba con el miedo de convertirse en algo que no era, o de perderse a sí misma en el proceso. La presión la invadía, sus pensamientos se tornaban caóticos. Debía dejar atrás su vida simple por un futuro que quizás no la llenara de felicidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso, Rosa se preguntaba si realmente merecía la oportunidad que se le presentaba. La decisión la consumía, y su mente no le daba tregua. El legado familiar podría transformarse en un camino hacia el éxito, o en una trampa que ignoraba. Pero había un oscuro secreto al fondo de esta herencia que comenzaba a susurrarle peligrosamente. ¿Lograría hacer lo correcto? La vida de ella y Mateo pendía de un hilo, y el peso del dilema crecía como una sombra al acecho. Rosa se encontró inmersa en un torbellino de emociones. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente en su cuna, su mente giraba en torno a la oportunidad que había surgido. Su vida hasta ese momento había sido una lucha constante. Pero la posibilidad de un nuevo camino se presentaba como el aire fresco que necesitaba. Sin embargo, con ello venía una carga inexplicable. La ambición se enredaba con el miedo. Ante el espejo del baño, observó su reflejo. La piel marcada por desvelos y el cansancio, los ojos oscuros que atesoraban sueños y temores. En una batalla interna cuestionó: ¿seré capaz de manejar un negocio? ¿Podré ser la madre que Mateo necesita y a la vez una empresaria astuta? La imagen del hombre adinerado que aguardaba en el consultorio perforó su inseparabilidad con el mundo que conocía. La idea de sumergirse en la élite empresarial, llena de luces y sombras, la absorbía completamente. Esa noche no pudo dormir.
Las horas transcurrieron lentas, marcadas por su incertidumbre. La angustia la embargaba. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa pulsión en su pecho que le decía que la vida que anhelaba estaba a la vuelta de la esquina. Pero el miedo a perder su esencia la mantenía atada a lo conocido. Decidida a no ser víctima de su ansiedad, se levantó y comenzó a investigar sobre el negocio familiar, anotando lo que podía, sintiéndose más enérgica al enterarse de los logros pasados. Sin embargo, una pregunta crucial no le dejaba en paz. ¿Qué ocurría realmente en el fondo de esa empresa? Esa inquietud la llevó a establecer un primer contacto con algunos antiguos empleados. La verdad podía estar oculta en los murmullos de aquellos que habían vivido la historia de su familia, y Rosa sabía que debía ser cautelosa. Deseaba descubrir si existía un riesgo oculto que pudiera poner en peligro no solo su futuro, sino también de Mateo. Poco a poco, las historias comenzaron a tejerse en su mente. Las dificultades que habían rodeado a su familia ahora venían acompañadas de advertencias sobre la ética del negocio. Luchas internas, traiciones, e incluso rumores sobre malas prácticas desdibujaban la imagen gloriosa que había idealizado en su infancia. Rosa se sintió como una intrusa en su propio legado. Una parte de ella se rebelaba contra la historia que estaba descubriendo. Ante cada testimonio, una nueva sombra se cernía sobre su decisión. La mañana llegó sin pruebas decisivas, pero la desconfianza se había instalado en su corazón. Con una respiración profunda, decidió enfrentar a la madre del niño en el parque. Necesitaba respuestas, clarificar la visión del pasado, y entender a dónde la llevaría esta nueva senda. Mientras caminaba hacia el lugar donde se habían encontrado por primera vez, la idea de hacer frente a lo desconocido la llenaba de una mezcla de excitación y ansiedad. ¿Qué pasaría si descubro que ni siquiera quiero seguir este camino? Suspiró, sintiendo una corazonada que la empujaba hacia el encuentro. Decidida a no ser una observadora más de su vida, Rosa comprendió que la elección de abrazar su futuro la obligaba a confrontar no solo a los demás, sino también a sí misma. Al llegar al parque, una nueva pregunta resuena en su mente. ¿Seré capaz de reconciliar mis sueños con la verdad de mi familia? Y mientras el sol comenzaba a asomarse, brillando como un nuevo destino, supo que una decisión crucial estaba a punto de hacerse evidente. Rosa se animó a dar un paso adelante en su camino, sin importar cuán oscuro fuera el sendero que eligiera. Allí, entre el murmullo del parque, el eco de nuevas revelaciones prometía transformar su vida. Se acercaba la verdad detrás de la herencia familiar, y con ello, el momento de la verdad estaba a un paso de distancia. ¿Sería capaz de enfrentar lo que descubriría? Rosa se sentó en un banco del parque mientras el eco de los niños jugando a su alrededor resonaba en su mente. La figura de la madre, que esperaba con ansia su llegada, le provocaba una mezcla de inquietud y determinación. La conversación que estaba a punto de tener podría ser el catalizador de un cambio que ya no podía evitar. Era un choque entre el pasado y el futuro. Un momento de confrontación que la haría tomar conciencia de su identidad y de sus sueños. Cuando la madre del niño apareció, Rosa pudo ver en sus ojos una mezcla de preocupación y expectativa. Ambas habían llevado sus cargas con dignidad, pero la diferencia era que Rosa se estaba preparando para tomar las riendas de su destino. La mujer pareció leer la intención que había en el rostro de Rosa, y en un instante se quedó mirando, esperando que ella hablara primero. Necesito saber lo que realmente ocurrió con la empresa de mi familia. Dejó escapar Rosa, su voz firme pero temblorosa. La mujer frunció el ceño, como si el solo hecho de tocar aquel tema la hiciera revivir antiguos fantasmas. Hay verdades que pueden resultar difíciles de afrontar, respondió la madre, revelando una inquietud que parecía acumularse en su interior. No todos los que estaban en el negocio eran honestos. A veces, la ambición puede corromper incluso a los que más se aman. Rosa sintió un nudo en el estómago. Esa revelación, aunque no la sorprendía completamente, profundizaba sus dudas y aumentaba su urgencia por descubrir la historia completa. Sin embargo, esa conversación no solo se trataba de descubrir verdades ocultas, sino también de definirse a sí misma.
Era el momento de decidir qué quería para su vida. Mientras continuaban la charla, cada palabra parecía abrir nuevas puertas en su mente. Flora, la madre del niño, compartió relatos de traiciones y decepciones que habían marcado la historia de la empresa. Pasado el primer momento de sorpresa, Rosa comenzó a explorar sus propios sentimientos. ¿Acaso estaba realmente dispuesta a tomar las riendas de un legado manchado? ¿Quería ella ser una mujer de negocios, o había algo más que la guiaba hacia ese camino? Los recuerdos de Mateos riendo, jugando e ignorando preocupaciones de la vida adulta la llevaron a reflexionar sobre sus propios deseos. Mientras indagaba en el pasado empresarial, su corazón latía también por el futuro que podía construir para su hijo. La necesidad de ser un modelo a seguir la impulsaba. Quiero un camino que sea limpio, un legado que Mateo pueda mirar sin vergüenza, pensó, sintiéndose cada vez más firme en su decisión. Esa mañana, con el sol brillando, le daba una sensación de renacer. Todo lo que había indagado, cada historia que había escuchado, la llevó a una epifanía. No solo se trataba de manejar un negocio, se trataba de manejar su vida. La confrontación con su historia familiar la empoderaba y la colocaba en una posición de elección. Al separarse de Flora, un sentimiento de determinación emergió. Rosa no solo deseaba desenterrar la verdad sobre la empresa, sino que anhelaba construir algo nuevo, algo que no estuviera atado a sombras del pasado. Mientras regresaba a casa con Mateo, un torrente de ideas la invadía. ¿Podría comenzar desde cero? ¿Sería capaz de instigar un cambio? Un giro inesperado podría darle la clave para tener el control de su destino. Rosa sabía que debía explorar su curiosidad por lo que realmente significaba ser empresaria. Al mismo tiempo, una voz ferviente le decía que nunca podría hacer esto sola. Era inminente la necesidad de buscar aliados, mentores o al menos más información. Esa decisión le abriría un nuevo capítulo en su vida. El compromiso de enfrentar lo desconocido se cernía sobre ella. Al llegar a casa, la luz del atardecer iluminaba el espacio, llenando la habitación con un cálido resplandor. Una idea ardiente se acomodó en su mente. Tal vez era hora de encontrar a aquellos que podrían apoyarla en este nuevo viaje. Pero mientras pensaba en sus próximos pasos, una sombra de duda volvió. El camino no sería fácil. Rosa comprendió que las decisiones difíciles estaban a la vuelta de la esquina, y ante esa verdad, su pecho se llenó de una renovada ansiedad. Podría mantener su esencia mientras se adentraba en un mundo desconocido. Su historia apenas comenzaba. Rosa despertó temprano al día siguiente. El silencio del hogar contrastaba con el bullicio que había sentido en el parque. La luz que entraba por la ventana iluminaba la habitación con un tono dorado, y mientras preparaba el desayuno para Mateo, su mente seguía girando en torno a sus ambiciones. Cada acción parecía estar ligada a la decisión que había tomado de construir un futuro diferente, uno donde su hijo pudiera sentirse orgulloso. En su interior, la urgencia crecía. La necesidad de dar un giro a su vida no solo era una idea abstracta, necesitaba tomar acción tangible. ¿Dónde empezar? La idea de buscar mentores se convirtió en un mantra que repetía en su mente. No podía permitir que su pasado definiera su presente. Cada día que pasaba estaba más segura de que quería empoderarse, no solo como madre, sino también como empresaria. Decidida a dar los siguientes pasos, Rosa recordó la visita que había hecho a la antigua oficina de la empresa familiar el mes anterior. Había tomado algunas notas sobre los contactos que podía tener. Su corazón latía con más fuerza a medida que pensaba en la posibilidad de acercarse a esos nombres. ¿Sería posible que algunos aún recordaran la empresa o sus fundadores? Podría encontrar apoyo entre aquellos que habían trabajado con su familia. Con un sorbo rápido de café y un abrazo apretado a Mateo, dejó su casa. Sabía que cada paso que daba era un paso más cerca de entender su legado y de forjar el camino que quería para su hijo. Cuando llegó al edificio de oficinas que una vez había sido un centro vibrante de actividad, el aire parecía cargado de historia. Los ecos de risas y discusiones pasadas reverberaban en las paredes, pero también había una palpable sensación de abandono.
Al entrar, se sintió como una intrusa en un lugar que le pertenecía, una sensación que la llenó de nostalgia y determinación. Mientras caminaba hacia el ascensor, su mente trazaba un mapa de posibles acercamientos. La primera parada sería la oficina de Pedro, un antiguo gerente de ventas que había dejado una huella positiva en su memoria. Sabía que podía confiar en él para obtener información valiosa sobre cómo navegan en el mercado los nuevos empresarios. Al llegar a la oficina de Pedro, sintió un ligero escalofrío de inseguridad. ¿Qué le diría? ¿Cómo se presentaría como alguien dispuesto a comenzar desde cero tras un legado complicado? Sin embargo, la imagen de Mateo sonriendo la impulsó hacia adelante. Llamó a la puerta, y tras un momento que se sintió eterno, Pedro apareció con una sonrisa inicialmente radiante, que se desvaneció al reconocer a Rosa. «Pasa, Rosa. No esperaba verte aquí», dijo. Su tono mezcla de sorpresa y curiosidad. Después de intercambiar palabras cordiales, Rosa se armó de valor. «Pedro, necesito hablar sobre la empresa. Quiero saber más sobre su historia. Quiero entender lo que pasó para poder construir algo nuevo». Los ojos de Pedro se estrecharon, como si comprendiera la profundidad de lo que ella pedía. La conversación fluyó desde ahí, revelando no solo hechos sobre la empresa, sino también la corrupción que la había envuelto. Mientras Pedro le brindaba detalles de los sucesos pasados, Rosa tomó notas mentalmente. Cada palabra era un ladrillo en la fundación de su nuevo proyecto. Tenía la impresión de estar despertando en un laberinto, donde cada esquina revelaba no solo el dolor del pasado, sino también la posibilidad de un terreno fértil para el crecimiento. Con cada historia, el peso de su herencia parecía menos aplastante. Cada traición era también una lección, cada error un potencial para la innovación. Pero a medida que la conversación avanzaba, la esencia de Rosa se inquietaba. Sabía que estaba frente a una bifurcación. ¿Debía seguir explorando la historia para obtener claridad o arriesgarse a ser atrapada en un ciclo de rencores familiares y traumas? La decisión estaba en sus manos, y aunque el camino hacia adelante se tornaba más claro, su ansiedad aumentaba al mismo tiempo. Cuando Pedro finalizó, Rosa respiró profundo. Había descubierto cuánto más debía aprender. El legado no era solo una carga, era un tesoro de conocimientos por moldear. Salió del edificio con un nuevo ímpetu, sintiendo que el pasado podía brindarle las pistas necesarias para el futuro. Pero mientras el viento jugaba con los cabellos sueltos de su coleta, una inquietante pregunta la aguijoneaba. ¿Qué pasaría si la verdad detrás de la caída de la empresa no solo se limitara a la corrupción, sino que ocultara secretos mucho más oscuros? ¿Sería capaz de manejarlos sin perder su esencia? Con ese pensamiento, Rosa supo que su viaje apenas comenzaba, y requeriría de todo su coraje enfrentar lo que estaba por venir. Rosa avanzó con paso firme hacia su hogar, su mente procesando la información reveladora que Pedro le había compartido. Los ecos de su conversación resonaban en su cabeza como un antiguo canto, una mezcla de advertencias y oportunidades. Sabía que ningún camino sería sencillo, y aquel laberinto emocional reseguía su intento de construir algo nuevo. Mientras Mateo jugaba en el suelo, su risa resonaba detrás de las paredes. Ese sonido la alimentaba. Su pequeño era el latido que impulsaba su ambición. Sin embargo, el peso del pasado que había dejado atrás todavía le presionaba el pecho. Se preguntó qué sería lo siguiente. Necesitaba un plan, las primeras acciones concretas que la llevarían a convertirse no solo en la madre que anhelaba ser, sino también en la empresaria que llevaba dentro. Aprovechando la siesta de Mateo, Rosa se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Un formato que antes había sido familiar para ella, pero que ahora se sentía como una hoja en blanco llena de posibilidades. Anotó objetivos: investigar más sobre los ex empleados, contactar a otros que hubieran trabajado en la industria y buscar oportunidades que aún existieran en el mercado. Pero entre esas palabras, una sensación de ansiedad la dominó. ¿Acaso había realmente colmado el vacío que sentía respecto a su familia? El temor a enfrentar el pasado se transformó en determinación. Necesitaba saber más. Era vital para el futuro que quería forjar. Decidió que su siguiente paso sería contactar a Laura, la antigua contadora de la empresa familiar, una mujer que había sido testigo de muchos de los entresijos financieros que habían llevado al colapso. Después de planificar cómo se acercaría a Laura, una pregunta nacía en su mente. ¿Sería capaz de deslizarse entre los recuerdos que había deseado olvidar y encontrar respuestas constructivas? La posibilidad de sumergirse en el dolor que había dejado atrás la inquietaba, pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Rosa entendía que conocerse a sí misma requería enfrentar sus sombras, y para ello debía hacerlo con valentía. Una vez más, se dirigió al edificio de la antigua empresa. Ya no sentía la misma inseguridad que antes. En su lugar había una calma decidida. Al llegar, el panorama seguía siendo melancólico.
pero ahora lo veía como un espacio en el que reconstruiría sus sueños. Entró y audazmente se dirigió a la oficina de Laura. El reencuentro fue tenso. La contadora la miró con suspicacia, como si evaluara si aquella joven aún era la misma que había salido de las llamas del pasado. «Rosa, no esperábamos tu visita», dijo Laura, su mirada buscando las palabras adecuadas mientras Rosa luchaba por articular su propósito. «Vine para aprender y entender, Laura», comenzó, sintiendo que cada palabra pronunciada era una declaración de intenciones. «Quiero saber más sobre lo que sucedió, no para quedarme atrapada, sino para construir algo nuevo. Te necesito». Los ojos de Laura se suavizaron. «Ese es un fuerte propósito, pero debes saber que el pasado tiene un peso que a menudo no se puede evitar». Las palabras de Laura eran un eco de los mismos temores que ahora Rosa trataba de disolver. Pero había una chispa de esperanza en el aire, un nuevo entendimiento que comenzaba a formarse entre las sombras de la antigua amenaza. El diálogo se adentró en lo profundo de la historia de la empresa, revelaciones y verdades ocultas, que no solo reforzaban el legado familiar de Rosa, sino que también ofrecían la posibilidad de que ese legado pudiera ser transformado. Se sentía como si estuviera navegando entre mapas anticuados, pero el destino prometía un nuevo mundo lleno de descubrimientos. Al salir, la determinación volvió a encenderse dentro de ella. Tenía más preguntas que respuestas, pero su camino estaba dibujándose con una claridad renovada. Mientras se alejaba, le surgió en mente una inquietante pero primordial cuestión. ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar por la verdad? ¿Y cuáles serían las consecuencias de sus decisiones en su vida y en la de Mateo? Los siguientes pasos serían críticos. Rosa sabía que enfrentaría no solo los fantasmas de su familia, sino también sus propios límites. Con esa inquietud, se dirigió hacia una nueva formación de contactos, una búsqueda que prometía acercarla aún más a su destino. Pero el tiempo apremiaba, y rápidamente se preguntó si el reloj no sería quizás su enemigo más persistente. Su viaje apenas comenzaba, y la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Rosa entró en el café, un lugar que nunca había sido su primera elección, pero que ahora parecía acogedor en medio de su tumulto interno. Se sentó en una esquina, el aroma del café recién hecho despertando sus sentidos y ayudando a calmar sus pensamientos. Tenía una reunión con otras mujeres emprendedoras, un grupo que había sido recomendado por Pedro. Agradecería escuchar las historias de aquellas que habían superado adversidades similares, personas que entendían lo que significaba ser madre y empresaria al mismo tiempo. Mientras esperaba, Rosa tomó su teléfono y revisó brevemente los mensajes. Había un par de correos de antiguos colegas, recordándola de su viejo mundo, el que había dejado atrás. Se sintió abrumada. La presión de volver al ámbito profesional parecía aplastarla, pero exacerbaría su impulso. Necesitaba encontrar fuerzas en aquella vulnerabilidad. Las mujeres comenzaron a llegar, una tras otra, trayendo consigo un aire de camaradería. Cuando la última se unió al grupo, la conversación surgió con rapidez. Compartían experiencias, retos y, sobre todo, sus logros. Cada relato la inspiraba, encendiendo una chispa de ambición en su interior. Sin embargo, entre esas historias de crecimiento, Rosa percibía también el eco de sus propios traumas no resueltos, el temor de no ser suficiente. Lo más difícil, definitivamente, es encontrar un equilibrio, comentó una de ellas, Romina, mientras hablaba sobre su propia lucha. Ser madre y al mismo tiempo perseguir un sueño. Pero he aprendido a separar mis horarios, a priorizar cada uno de mis roles. Rosa asentía, sintiéndose cada vez más conectada con esas historias de resiliencia. La sensación de pertenencia comenzó a diluir su ansiedad. Había algo valioso en esas conversaciones, el aprendizaje. Sabía que era el primer paso para elaborar estrategias que le permitirían avanzar. No quería parecer débil, ni mostrar su incertidumbre ante lo que estaba intentando construir. Al llegar al hogar, sintió que el calor del pequeño la envolvía. Mateo la miró con esos ojos que transmitían amor incondicional. Y en ese instante comprendió que su motivación no solo venía de su historia, sino también del futuro que quería para él. Se sentó con su hijo en el sofá, sintiendo el peso y la pureza de su responsabilidad. Esa mañana, durante la reunión, algunas de las mujeres que habían compartido sus retos habían dejado caer pistas sobre contactos valiosos. Rosa se dio cuenta de que para avanzar en su nueva vida, no solo necesitaba respuestas del pasado, sino también establecer relaciones que le abrieran puertas de oportunidad. Decidió investigar sobre una de las mentoras que la habían intrigado, Sofía, una mujer conocida por su habilidad para transformar empresas en éxito.
Pero, ¿cómo romper el hielo? Tener que acercarse a una figura de éxito despertaba un profundo temor en ella, pero la determinación empezó a tomar la delantera. Una vez más, se sintió empujada a salir de su zona de confort. ¿Qué tienes que perder, Rosa?, se repitió, sintiendo que el coraje le resonaba en cada fibra de su ser. Se acomodó en su escritorio y comenzó a redactar un correo. Las palabras fluyeron, sabiendo que el rechazo no sería lo peor que podría enfrentar. Cuando finalmente presionó el botón de enviar, un torbellino de emociones la invadió. Tenía la sensación de haber dejado atrás una parte de sí misma en busca de algo nuevo. Pero justo cuando pensó que podía tomar un respiro, un toque intenso de ansiedad la invadió nuevamente. ¿Cómo respondería Sofía? El eco de la incertidumbre la persiguió, pero también lo era la emoción de lo desconocido. No solo se trataba de su futuro, sino del modelo de vida que quería ofrecer a Mateo. Y con esos pensamientos girando, se hundió más en el mar de posibilidades, reflexionando sobre cómo un simple gesto de valentía podría abrir un abismo de oportunidades. Mientras la noche caía, esa pregunta reverberaba en su mente. ¿Podría realmente dar el siguiente paso, sin dejar que el miedo la paralizara? Con su futuro en juego, Rosa sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La primera luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, recordándole que el día había llegado. Su mente estaba aún atrapada en la espiral de incertidumbres respecto a la respuesta de Sofía. Había puesto tanto en el correo, tanto de sí misma, que ahora no podía evitar preguntarse si había sido demasiado vulnerable. Mientras Mateo jugaba cerca, las palabras del email le resonaban. Se había presentado sin tapujos, contándole sus aspiraciones, sus temores, y sobre todo su deseo de encontrar un modelo a seguir. La idea de que alguien pudiera responder de una manera que pudiera cambiar su vida, la hacía temblar de emoción y miedo al mismo tiempo. Después del desayuno, Rosa decidió que no podía dejar que la ansiedad la paralizara. Era hora de actuar. Con cada papel que organizaba en su hogar, sentía que estaba dando pasos hacia un futuro diferente. A medida que revisaba sus notas sobre el proyecto que quería desarrollar, la imagen de Sofía ocupaba su mente. Un retrato de éxito que ella aspiraba a alcanzar. La idea de que pudiera recibir algún tipo de orientación la iluminaría. Rosa buscó en su teléfono las redes sociales de Sofía. Estaba decidida a sentir que estaba tomando el control de su destino. A través de unas instantáneas, descubrió otros logros de su mentora que la dejaron cautivada. La admiración se convirtió en determinación. Estoy aquí por una razón, se recordó a sí misma, sintiéndose cada vez más segura de sus intenciones. El día transcurrió entre tareas cotidianas, pero el latido de su objetivo seguía vibrando en su interior. Rosa sabía que debía prepararse para más que solo recibir una respuesta. A medida que Mateo se dormía esa noche, se dio cuenta de que no iba a esperar una respuesta estática. Iba a tomar la iniciativa de aprender todo lo que pudiera sobre el mundo del emprendimiento. Comenzó a buscar libros y recursos online sobre negocios, programas de capacitación y talleres. Esa búsqueda despertó en ella un deseo voraz por crecer. La noche fue convirtiéndose en día, y cuando se dio cuenta, ya tenía una hoja de ruta trazada. Su plan incluía apuntarse a un curso online sobre marketing digital, algo que podría ser fundamental para su idea de negocio. La excusa de que no lo sabía todo ya no era válida. Su jornada de preparación personal la llevó a encontrarse con un grupo de emprendedores en línea, gente hablando sobre sus desafíos, sus fracasos, y más importante aún, sus triunfos. La vulnerabilidad a la que temía no era en realidad una debilidad, sino un vehículo de conexión. Rosa comenzó a compartir sus propias inquietudes, a recibir consejos, y a brindar apoyo donde podía. Se dio cuenta de que a veces, el mejor mentor podría ser quien está junto a ti en el camino, incluso si no tienen más que aspiraciones similares. La comunicación con Sofía se había convertido en más que un simple mensaje. No tardó en recibir un correo de respuesta de la mentora, y su corazón se aceleró al leerlo. Sofía no solo había confirmado una reunión virtual, sino que también la había alentado a presentar su idea. No había vuelta atrás. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la presión. Una mezcla de euforia y terror se apoderó de Rosa. Esa reunión significaba mucho. No solo el contacto con una figura influyente, sino la oportunidad de afianzar su camino profesional. Todo lo que había hecho hasta ese momento, se sentía como una preparación para este preciso instante. Mientras se sentaba nuevamente frente a su computadora, preparándose para ese encuentro crucial,
una inquietud olvidada resurgió. ¿Sería suficiente? Había trabajado duro, pero la duda siempre acechaba. La pregunta que la acorrala ante esta nueva etapa emergió. ¿Qué tal si no era lo que Sofía esperaba? Con ese nudo en el estómago, abrió su presentación y revisó las diapositivas por enésima vez. Sin embargo, una chispa de valentía le recordó que el verdadero riesgo siempre valdría la pena. La adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. Mientras el reloj se acercaba a la hora de la reunión, un último pensamiento cruzó su mente. Todo estaba desatando un potencial que ella nunca había creído tener. Pero en el fondo, una voz inquietante susurraba. ¿Sería capaz de transformar sus miedos en logros tangibles? Con esa pregunta en el aire, el sonido del timbre tocó y la videollamada empezó. Rosa cerró los ojos por un momento, se recompuso y sonrió. Estaba lista para comenzar su nueva vida, pero apenas comenzaba a abrir las puertas a lo que sería su verdadero desafío. Aunque su futuro era incierto, el camino a la transformación estaba comenzando, y en ese instante, todo era posible. El sonido del timbre resonó en la habitación, un eco que parecía amplificar el latido acelerado de su corazón. Rosa abrió los ojos y respiró hondo, buscando centrar sus pensamientos antes de conectarse. La pantalla se iluminó, y en un instante, los ojos de Sofía se posaron sobre ella. Todo lo aprendido, cada tarea cumplida, cada duda enfrentada, ahora colisionaba con la realidad de esa llamada. Era el momento de presentar su voz, su visión. Las primeras palabras de Sofía eran un nítido recordatorio de lo que estaba en juego. «Hola Rosa, estoy emocionada de conocerte y de escuchar tu idea», dijo con una calidez que desarmó de inmediato cualquier barrera que había levantado en su mente. La calidez en la voz de Sofía, un símbolo de mentoría, le dio un respiro de confianza. Rosa se encontró hablando con sinceridad, como si cada palabra le acercara más a ese futuro deslumbrante que había comenzado a imaginar. Presentó su proyecto, sus objetivos y, lo más importante, su razón de ser. Mientras su voz se alzaba, pensó en Mateo y en cómo ese esfuerzo no solo la afectaba a ella, sino que también moldearía el mundo que él conocería. A medida que avanzaba, las preguntas de Sofía iban surgiendo, incisivas, desnudando áreas que necesitaban más trabajo. ¿Cuál es tu propuesta única? ¿Cómo planeas escalar esto? ¿Qué obstáculos anticipas? Cada interrogante era un reto que obligaba a Rosa a profundizar. Sus instintos comenzaron a cuestionar la seguridad de sus ideas, tuvieron que enfrentar la realidad de que no todos sus planes eran infalibles. Sin embargo, en esa tensión, algo inesperado emergió. El mismo valor que había sentido antes de la llamada. Al responder con transparencia, reflexionó sobre lo que había aprendido en su viaje. Sé que no tengo todas las respuestas, y eso es parte de lo que quiero compartir, dijo, sintiendo cómo su honestidad resonaba en el aire entre ellas. Ella no era la única con miedos o dudas. Incluso Sofía, en su éxito, había tenido que enfrentarse a sus propios monstruos. La conversación se tornó más fluida, como si ambas compartieran un entendimiento implícito. Rosa empezó a notar matices en la voz de Sofía, un interés genuino. Pero también había momentos de silencio, donde Sofía buscaba espacio para reflexionar. Cada pausa se sentía como un nuevo desafío. Rosa debía mantener su enfoque, ser clara y convincente, sin perder la esencia de lo que quería construir. A medida que se acercaba el final de su presentación, estaba claro que había habido un cambio. Sofía sonrió, y en sus ojos había una combinación de admiración y desafío. Te veo potencial, pero necesitas trabajar en tu estrategia. Hay áreas que podrías pulir mucho más. Estoy dispuesta a ayudarte, pero debes estar lista para el esfuerzo. La mentoría no sería un camino fácil, sería exigente, como había aprendido en su grupo de emprendedores. Rosa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Estoy dispuesta, haré lo que sea necesario, respondió con determinación. Aceptar el reto significaba autenticidad, eligiendo la vulnerabilidad como un recurso y no como un lastre. En ese instante, ella comprendió que el crecimiento sería un proceso doloroso pero gratificante. La videollamada finalizó, dejando a Rosa con una explosión de motivación y una carga intensa de inseguridad. Mientras miraba al techo, preguntándose qué decisiones estratégicas tomaría, recordó el eco del desafío que había lanzado Sofía.
Había llegado la hora de diseñar su plan de acción, y el tiempo comenzaba a correr. Pero, ¿sería capaz de transformar la crítica constructiva en pasos concretos y efectivos? Cuando la noche se instaló, Rosa se sintió más viva que nunca, con una chispa de ambición que la impulsaba a la siguiente etapa. El camino no solo requeriría esfuerzo, necesitaba un enfoque absolutamente estratégico. La pregunta latente quedó flotando en su mente mientras se sentaba a escribir. ¿Podré descubrir realmente mi verdadero potencial y utilizarlo para construir mi sueño? Rosa tomó una hoja en blanco y comenzó a esbozar sus ideas. Las palabras fluyeron como un torrente, una mezcla de ansiedad y emoción. Sin embargo, cada línea que escribía la obligaba a enfrentar la cruda realidad de sus propias limitaciones. Tenía la capacidad de cumplir con las expectativas que ahora pesaban sobre sus hombros. Mientras sus pensamientos se alineaban, la duda se arrastraba como una sombra. La idea inicial de su proyecto era sólida. Sin embargo, conforme ahondaba más en su plan, comenzaban a surgir preguntas inquietantes. ¿Realmente tenía lo necesario para sobresalir? La voz de Sofía resonaba en su mente. Debes estar lista para el esfuerzo. Este reto no solo era externo, era interno. Necesitaba confrontar sus propios temores sobre el fracaso y la incertidumbre. Decidió que lo primero sería establecer su misión, esos cimientos sobre los cuales construiría su estrategia. ¿Qué impacto quiero generar?, se planteó. A medida que escribía, no solo definía sus objetivos, también debía considerar su propuesta única, la que la diferenciaría de otros. Esa pregunta la llevó a reflexionar sobre sus experiencias y vivencias que la hicieron única. Sin embargo, con cada respuesta vino un nuevo dilema. ¿Se estaba sobreestimando? Y allí, en esa reflexión, el miedo volvió a acecharla. Determinada a avanzar, Rosa se obligó a buscar información. Investigó sobre competidores y asistió a foros donde el intercambio de ideas la expuso a diferentes perspectivas. Descubrió que su proyecto, por ser innovador, también estaba repleto de desafíos. Algunos artículos hablaban de casos de emprendedores que habían fracasado en intentos por seguir caminos similares. Esa realidad se asemejaba a un monstruo al acecho, esperando en la penumbra. Y entonces, una decisión se cristalizó en su mente. Ella no se dejaría definir por el miedo al fracaso. Sin embargo, había algo que la perturbaba más allá del pánico vacío. Las exigencias del proyecto chocarían con sus responsabilidades como madre. ¿Era egoísta por aspirar a un futuro mejor para ella y Mateo? Sentía como si estuviera en una delgada línea, balanceándose entre el deseo y la culpa. Al final del día, lo que la impulsaba era la promesa de un futuro que transformaría no solo su vida, sino también la de su hijo. Sabía que el sacrificio valdría la pena, pero quería encontrar la forma de equilibrar ambas realidades. Mientras regresaba a la hoja en blanco, Rosa se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de construir un negocio, sino también de construir su identidad como mujer, madre y emprendedora. Cada palabra escrita se volvía un manifiesto de su autocrecimiento. La vulnerabilidad que había elegido era su mayor fortaleza. De repente, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Sofía. Estoy aquí para guiarte. ¿Te gustaría programar nuestro próximo encuentro? Esa simple pregunta encendió una chispa de motivación en ella, como si todo el universo conspirara para enfrentarla a sí misma, retándola a ser más audaz, más fuerte. Con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, Rosa empezó a redactar su respuesta. Sin embargo, eso no era todo. Detrás de esa curiosidad por la mentoría, había más que una simple conversación que la esperaba. Se sentía en la atmósfera. El próximo paso podría no solo cambiar el rumbo de su proyecto, sino también de su vida personal, un desafío que la llevaría a cruzar umbrales que nunca había imaginado. Pero, ¿estaría realmente lista para lo que descubriera detrás de esa puerta? Rosa respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana que se colaba por la ventana y la llenaba de energía. Al despertar, sabía que había llegado el momento de dar forma a su futuro. La propuesta de Sofía había encendido en su interior un fuego que la compelía a actuar. Cada latido de su corazón parecía retumbar con la necesidad de dar un paso decisivo hacia adelante. Había aprendido que la vulnerabilidad no la debilitaba, sino que la fortalecía, y ahora estaba lista para abrazar el desafío. Durante las siguientes semanas, Rosa se sumergió en un torbellino de actividad. Contactó a antiguos colegas, recopiló información sobre la industria y asistió a talleres sobre emprendimiento. La proactividad se convirtió en su nueva rutina. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, acercarse a sus metas.
La luz en sus ojos brillaba con una intensidad que Mateo también podía notar. La confianza que estaba cultivando no solo beneficiaría su carrera, sino también la relación que tenía con su hijo. Una semana antes de su siguiente encuentro con Sofía, Rosa decidió que era el momento de presentar su proyecto formalmente. Sin embargo, la preparación no fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre y desánimo, donde las dudas la invadían nuevamente. ¿Sería su idea lo suficientemente innovadora? ¿Lograría transmitir su pasión y comprometida visión? Con cada revisión de su presentación, la impaciencia la invadía, pero se negaba a rendirse. Sabía que como madre y como emprendedora, su esfuerzo era un legado que siempre le enseñaría a Mateo la importancia de la perseverancia. El día de la reunión llegó, y Rosa se sintió diferente. Esa mañana se vio al espejo y entendió que no solo era una madre luchadora, sino también una mujer con propósito. Con cada palabra que compartía sobre su proyecto, el brillo en sus ojos se iluminaba más, como un faro en medio de la oscuridad. Sofía escuchó con atención, alentándola a profundizar en sus ideas, a explorar la esencia de su propuesta y a definir con claridad su propuesta única de valor. Las preguntas de Sofía, lejos de desalentarlas, la impulsaron a afianzar aún más sus argumentos. Cuando concluyó su presentación, sintió que el aire se había vuelto denso, cargado de expectativas. Sofía sonrió, sus ojos reflejando admiración y un aire de desafío. Tu idea tiene potencial, Rosa. Necesitas afinar algunos puntos, pero lo que he visto hoy me deja convencida de que tienes lo necesario para avanzar. En ese instante, una ola de euforia la envolvió. Lo que había sido primero un sueño, ahora comenzaba a materializarse, y el camino que había comenzado a recorrer le prometía un futuro brillante. A medida que las semanas pasaron, Rosa continuó trabajando junto a Sofía, desafiando sus límites y refortaleciendo su visión. No se trataba de cumplir con su proyecto, sino de convertirse en la empresaria que había soñado ser. La mentoría se convirtió en algo más que una simple relación profesional, se transformó en una amistad que la sostenía. Ambas se apoyaban mutuamente, compartiendo risas y frustraciones en el camino por convertir sus sueños en realidad. Con cada paso, la sombra del pasado se fue desvaneciendo, y Rosa empezó a construir algo significativo. La inseparable conexión entre su trabajo y su responsabilidad como madre se hizo más fuerte. Mateo se convirtió en su fuente de inspiración. Cada logro que alcanzaba la llevaba a pensar en el legado que quería construir para él. Uno de esos logros llegó por sorpresa cuando Rosa decidió presentar su proyecto en un concurso local de emprendimiento. La emoción marcado en su rostro al subir al escenario fue el reflejo de su crecimiento. No solo estaba compitiendo por un premio, sino por la oportunidad de compartir su visión con otros. La conexión que logró establecer con el jurado y el público hizo que se sintiera viva. El temor a fracasar había sido reemplazado por la certeza de que estaba en el camino correcto. El momento culminante llegó cuando se anunció a los ganadores. Rosa no podía creerlo. Su nombre resonó en la sala, y por un instante el mundo se detuvo. La ovación del público la envolvió, y cuando se acercó a recoger su premio, una mezcla de orgullo y satisfacción la invadió. Finalmente, había conquistado un pequeño pero significativo logro que validaba todo el esfuerzo que había invertido. Mientras los aplausos resonaban, su mente viajó a sus días oscuros, cuando las dudas y la inseguridad sembraban sombras sobre su ambición. De repente, todo ese camino apareció ante ella como un extenso horizonte lleno de posibilidades. Regresó a su hogar, donde Mateo la esperaba con una sonrisa brillante. Al abrazarlo, Rosa entendió que este éxito no era suyo, sino que era un triunfo compartido entre madre e hijo. El viaje no había terminado, era solo el comienzo. Con cada paso, había aprendido que rendirse no era una opción. El miedo había sido transformado en motivación. Su vulnerabilidad la había hecho fuerte, y cada decisión que tomó la acercó un poco más a la madre y empresaria que siempre aspiró a ser. En ese momento, Rosa se sintió en paz. Estaba lista para enfrentar el futuro, con la determinación de construir un legado sólido y lleno de amor para Mateo. Ahora, la historia de su vida había tomado un nuevo rumbo, y la emoción de lo que vendría la impulsaba a seguir. ¿Y tú, estás listo para dar ese paso que cambiará tu vida? Ten la valentía de embarcarte en tu propio viaje. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus sueños. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y también comenta tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a todas las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir y unirse a esta comunidad de soñadores valientes.